al cielo, siéntete libre. Gloria al Señor, Cristo nos ha hecho libres. Somos libres. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Somos libres, gloria al Señor, aleluya. Somos libres, libres de tomar, aleluya, la decisión firme de seguir a Cristo. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Bate esos brazos al cielo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y mira tu Biblia en esta mañana. Gloria al Señor. El propósito que tenemos es que ya tú no sigas siendo un simpatizante. El propósito que tenemos es que tú te conviertas en un discípulo. Porque el discípulo es el que se le revelan los secretos. Así como Jesús decía a sus propios discípulos: el secreto del reino de los cielos es revelado a ustedes, pero a las multitudes por parábolas. El simpatizante no le revelan el secreto, se lo revelan es a los discípulos. Levanta los brazos, dale gracias al Señor, dale alabanza. Un gran predicador del siglo pasado decía: un discípulo de Cristo no puede vivir con doble vida. Debe vivir limpio en lo público y en lo privado. Tomar la cruz es morir al pecado todos los días. Cuando Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, significa que la cruz es morir al pecado todos los días. Si no morimos al pecado, en vano invocamos el nombre de Cristo, en vano se invoca. Se necesita morir al pecado. Mira cómo se lo explicó Jesús a Pedro. Libro de Mateo, capítulo 16, versos 21 al 28. Libro de Mateo, capítulo 16, búscalo en tu Biblia, por favor, versos 21 al 28. Libro de Mateo, capítulo 16, verso 21 al verso 28. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Mira lo que dice. Verso 21. Desde entonces, desde entonces es después que Pedro declarara que Jesús es el Cristo y les mandara a los discípulos que no lo dijesen a nadie. Entonces él ya libremente comenzó a publicar su misión, comenzó a hablar claramente de su misión en esta tierra. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerlo, diciéndole: Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera esto que has dicho nunca te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? No, no lo era. Si tú miras unos versículos anteriores, Pedro había tenido una revelación a la que Jesús dijo: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora se está dejando utilizar de Satanás. Y es por eso que Jesús entiende que el que está delante de él no es Pedro, sino Satanás, y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque pones la mira en las cosas de Dios, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces se volvió y dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dame unos minutos, por favor, y te explico este pasaje. Amén. Mateo capítulo 16, 21 al 28 tiene un título: toma la cruz y sigue a Cristo. Toma la cruz y sigue a Cristo. El camino del verdadero discípulo. El camino del verdadero discípulo. Muchos quieren solo caminos de rosa. No quieren las espinas. Pero es lo mismo. Si tú no estás dentro de los caminos de Cristo, en el mundo tendrás caminos de rosa, pero tendrás espinas también. En los caminos del Señor habrán caminos de rosa y habrán caminos de espinas. La diferencia entre los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, que es el de Cristo, es que el camino ancho lleva a la perdición, al infierno, y el camino angosto lleva a la vida eterna. La cuestión es saber a qué camino quieres tú seguir. Porque el camino del verdadero discípulo va a pasar por toda clase de pruebas. Nosotros, a toda la iglesia de Cristo, todo mundo, desde los hombres de Dios que usted ve o que consideramos que tienen aureolas en la cabeza, a los que yo he dicho que si tienen aureolas en la cabeza es porque ya están allá arriba,
lo que significa que nadie la tiene, pero nosotros se las ponemos. Esos que consideramos que tienen esa cuestión en la cabeza, todos han pasado y pasan por las mismas pruebas que la ovejita más insignificante del reino de los cielos. Todos. Las pruebas de las ovejitas son menores que las pruebas de los que están en posiciones de eminencia. Si tú quieres llegar a esa posición de eminencia, te van a venir pruebas más grandes. Y nuestro hermano Pedro, que muchas veces hace también en este tiempo, pueden ser nuestra familia, pueden ser amigos o pueden ser conocidos, a los que nosotros hemos tomado una decisión de seguir y caminar con el Señor, y el amigo, el familiar, el simpatizante te comienza a convencer de que tú no debes ser un verdadero cristiano, sino que tú debes de estar en la pachanga, porque si Cristo tomó vino, entonces tú también puedes tomar vino y puedes emborracharte. Y te tratan de convencer para que tú no ejerzas el llamado que te están haciendo directamente desde el trono celestial. ¿Cuántas veces me dijeron mis padres que tenía que coger para otro lado, buscar una forma, buscar la otra forma? Muchas veces dijeron y pusieron obstáculos de todas las formas imaginables. Pero me mantuve creyéndole a Dios, aleluya, sobre el llamado que me había hecho. Y aquí estoy. No significa que no tenga pruebas, que no tenga lucha, las tengo. Pero el discípulo, el verdadero siervo de Dios, en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, va madurando y su entendimiento se va abriendo a medida que persevera en los caminos de Dios. Mira lo que sucedió cuando Jesús le está diciendo a los discípulos claramente a qué había venido. Dice que Jesús comenzó a declararle que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. No les describió todo el padecimiento, sino les dijo nada más: voy a padecer mucho y también voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y Pedro se llega y lo saca para otro lado y lo trata de convencer: Señor, en ningún momento te ocurra lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque Pedro tenía otras intenciones. Pedro seguramente se imaginó que él era la mano derecha del nuevo reino que Jesús iba a establecer sobre esta tierra. Este texto del capítulo 16 de Mateo, al verso 21, del verso 21 al 28, describe, gloria a Dios, 4 propósitos.
nos señala 4 propósitos en la que el discípulo tiene que moverse. Primero, el discípulo tiene que entender el propósito del maestro. Verso 21 al 23. Segundo, el discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Verso 24. El discípulo entiende el verdadero valor de su alma. Ojo, el discípulo debe entender el verdadero valor de su alma. Verso 25 y 26. El discípulo, cuarto, el discípulo vive en perspectiva de la vida eterna. Verso 27 y 28. Primer punto, el discípulo tiene que entender el propósito del maestro. Cuando Jesús comienza a hablar de muerte, de su muerte, Pedro, aunque amaba a Jesús, no entendía el plan eterno de Dios. Así mucha gente no entiende el plan que Dios tiene con la vida de una mujer o de un hombre que ha escogido para desarrollar, para empoderarlo, gloria al Señor, y llevarlo a realizar muchas cosas, poder y autoridad. Pedro no entendía el plan eterno de Dios y trató de evitarlo. Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Muchos discípulos creen y quieren seguir a Cristo sin aceptar el sufrimiento o el sacrificio. Mira lo que Pedro estaba pensando. Pedro quería un Mesías triunfante, conquistador, no uno crucificado, no uno que salvara almas, sino triunfante, conquistador. Pero el verdadero discípulo debe alinearse al propósito divino, no al personal, no al propósito personal. Porque es que lo enfocamos hacia el propósito personal. Yo quiero ser evangelista, yo quiero ganar mucha plata, yo quiero hacer esto, yo quiero ser ahora pastor porque los pastores están ganando plata. Entonces enfocamos mal el llamado, pero el verdadero discípulo debe de alinearse al propósito divino, no al propósito personal. No es que yo estudié teología para... ¡Wow! Terrible. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es por eso que el discípulo tiene que ser una persona muy en comunión con su Dios. El discípulo no es cualquier persona. Porque es que nos han dado a entender que el discípulo es cualquiera. Y el discípulo no es cualquiera persona. El discípulo es una persona que puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No es carnal. El discípulo no puede ser carnal, tiene que ser espiritual. El discípulo debe negarse a sí mismo y tomar su cruz. Su cruz, sus problemas, sus dificultades, sus enfermedades, sus necesidades, su cruz. Y confiar plenamente en el Señor. Su cruz
negarse a vivir bajo pecado. Tiene que vivir bajo las condiciones de su maestro. Ser, gloria al Señor, entender y ser parecido al maestro. Gloria a Jesús. Jesús da 3 condiciones para ser su discípulo. Primero, negarse a sí mismo. Tome su cruz. Segundo y tercero, síguele. Negarse a sí mismo es renunciar a los deseos egoístas, orgullo, comodidad. Tomar su cruz, estar dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Seguirle, obedecerle, imitarle, vivir como Él vivió. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para nosotros imitarlo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Pasaba noches enteras en oración. ¡Wow! Sí, pasaba noches enteras en oración. Hizo 40 días de ayuno. Después de una manifestación gloriosa y despliegue de poder, se apartaba de las multitudes y se iba a los lugares desiertos a orar. Imitarlo. Nosotros hoy en día tenemos momentos en que nos podemos apartar y meternos con el Señor. El discípulo no hay que estarle diciendo, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, tienes que ayunar. No, el discípulo sabe que eso tiene que hacerlo. Lucas capítulo 14, verso 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa que Cristo es el que gobierna en la vida del discípulo. ¿Estás dispuesto o estás dispuesta a perder amistades por ser fiel a tu maestro? Sí, las amistades con las que íbamos a parranda, con las que íbamos a un lado, con las que íbamos al otro lado, los amigos íntimos. Los amigos en los que no nos movían, no nos podíamos mover de un lado para otro si el amigo o la amiga no iba. ¿Estás dispuesta a perder esas amistades por serle fiel a tu maestro? Ese es el discípulo. Renunciar a placeres, renunciar a sueños por obedecer a Cristo. Cuando tú miras al apóstol Pablo y vemos cómo Dios los utilizó, cómo Dios utilizó a ese hombre, queremos imitarlos. Pero Pablo dejó su carrera farisaica, dejó su posición, dejó su comodidad, su privilegio y aceptó prisiones. Aceptó azotes por seguir a Cristo. Libro de Filipenses capítulo 3 versos 7 al 8 y 8. El discípulo debe de entender el valor de su alma. Versos 25 y 26 dice,
Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, tercer punto, el discípulo entiende el valor, el verdadero valor de su alma. Tu alma tiene un precio altísimo en el mundo espiritual. Y el precio ya fue pagado por Cristo. Pero asimismo hay otros, Satanás, los demonios, que tú eres el objetivo militar, tu alma es el objetivo militar de ellos. Tu alma tiene un alto precio. Nosotros tenemos que entender eso. Nosotros tenemos que entender que nuestra alma vale y pesa, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de un Cristo glorioso. Nuestra alma es el tesoro más grande del ser humano, el alma del ser humano. Jesús le dijo a los que querían riqueza: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha? Muchos hoy buscan éxito, fama y dinero. Pero Jesús confronta con una verdad eterna: el alma vale más que todo el mundo. El alma. Marcos 8:36. ¿Qué aprovechará? Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos. Haz un inventario espiritual. Revisa. Analiza. Confróntate a ti mismo. ¿Estás invirtiendo más en lo terrenal que en lo eterno? ¿En qué estás invirtiendo más? No está malo invertir en lo terrenal. No está mal querer vivir bien. La cuestión es cuando la comodidad de la riqueza nos sacan del plan de Dios. Y entonces tú te tiras y te acuestas como si fuera una playa a descansar, porque ya todas las cosas marchan bajo rieles. No está mal invertir en las cosas que necesitamos, pero se necesita, gloria al Señor, que lo eterno tenga la preeminencia. ¿Para qué? Para que puedas ser el instrumento que Dios necesita de ti. ¿No te ha pasado que en los momentos de necesidad, de enfermedad, necesitas que tú operes, reprendas, ores por un enfermo, ores por una necesidad y no estás preparado? ¿No te ha pasado? Y tienes que salir a buscar a otro que lo haga, siendo que tú tienes el poder. Dios pide que nosotros entendamos que invertir en lo eterno con oración, con ayuno, con lectura de la Biblia, con evangelización, es lo que nos llena de la gloria del poder de Dios. Eso es lo que nos llena. Porque el que tiene y da, se le dará más.
El ejemplo que nos da Mateo allá en el capítulo 19, versos 21 y 22 del joven rico, que no quiso dejar sus riquezas, se apresuró a decirle a Jesús: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Vende todo lo que tengas. Pero como era muy rico, quería impresionar a Jesús con su riqueza. Y Jesús lo frenó: vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. La Biblia dice que se fue muy triste. Eligió lo temporal y perdió lo eterno. No quería decir el Señor literalmente que vendiera todas sus propiedades y quedara en la calle. Lo que el Señor quería decir era que su alma estaba agarrada a las cosas temporales. Vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Le dolía dar. Le dolía bendecir. Y nosotros como discípulos tenemos que estar dispuestos a dar. Nosotros como discípulos no podemos querer acaparar. Tienes que estar dispuesto a dar, porque el que da se le da más. El que da, vuelven y le dan. Por allá hay un proverbio que dice que el que retiene el grano, la semilla, el pueblo lo apedrea. Viene maldiciones. Como discípulos nosotros tenemos que dar. No es que Dios quiere, no es que el Señor o el Espíritu Santo o Jesús nos esté diciendo que nosotros cojamos toda nuestra riqueza y se las entreguemos y vivamos como mendigos. No. Pero es que cuando tú das, se refleja lo que tú tienes en tu corazón. Cuando tú no das, se refleja quién es tu amo. Cuando tú no das, se refleja quién es tu amo. Y Jesús dijo: no podéis amar a dos señores. O amas a las riquezas o amas al Señor, pero a dos señores no lo puedes amar. Y mira que le llamó a la riqueza señores. Señor, lo llamó Señor. Ese Señor es un espíritu que Jesús lo descubrió llamándolo Mamón, el espíritu que domina la mayor parte de la riqueza de este mundo. Cuando nosotros retenemos, cuando nosotros no queremos pagar nuestras deudas, sino que queremos es burlarnos de los demás, estamos amando a Mamón. Porque cuando tenemos para pagar y no queremos pagar, estamos amando a Mamón, el Dios de las riquezas, un espíritu de las tinieblas. Y el discípulo tiene que ser transparente, tiene que ser como su maestro. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Dar. Una mujer empresaria renunció a su negocio millonario para ir como misionera. Muchos la llamaron loca, pero hoy ha ganado cientos de almas y dice: no cambié mi vida, cambié mi tesoro. Por eso es que Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro como discípulo?
¿Dónde está tu corazón como discípulo? Porque si tu corazón como discípulo está en Jesús, entonces significa que te darán medida buena, apretada y remecida darán en tu regazo, porque con la misma medida con que mediste volverán a medir. Das medida buena, apretada y remecida, darán en vuestro regazo. Medida buena y apretada y remecida es el saco de arroz o de cualquier víver que tú lo golpeas contra la tierra, lo golpeas y eso va bajando. Y vuelven y le echan y vuelve y lo golpeas. Y vuelve y le echan y vuelve y lo golpeas. Medida buena, apretada y remecida se llama eso. Un discípulo, gloria al Señor, que es dadivoso, que es transparente. Un discípulo, gloria al Señor, que anhela, que desea agradar a su Señor. Cuarto, el discípulo vive en perspectiva eterna. Jesús promete que vendrá con sus ángeles y recompensará a cada uno según sus obras, dice el verso 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mira eso. Pagará cada uno conforme a sus obras. El discípulo vive en perspectiva de la vida eterna. Vive con los ojos en la eternidad. Abandono del yo. Se niega a sí mismo. Para poder ser el discípulo de Jesucristo tenemos que, aleluya, gloria a Dios, guardar estos principios. Y este tema del discipulado es extenso. Esta apenas es una vislumbre de lo que se puede decir. Cuando miramos a los grandes hombres de Dios, los avivadores del siglo pasado y de este siglo, podemos mirar, gloria al Señor, y seguir algunos consejos que ellos dieron en sus prédicas. Por ejemplo, Charles Finney dice, predicaba que el mayor enemigo del cristiano no es el diablo. Ojo, ojo, que al diablito le echamos todas las culpas. Y el diablo por allá, y yo qué he hecho, pero señores, ustedes decían, todo soy yo. Charles Finney predicaba que el mayor enemigo del cristiano no es el diablo, sino el ego, la altivez, el orgullo, la prepotencia. Sí, y se nota mucho más el ego cuando te tocan en las finanzas. Aló. Sí, cuando te tocan en la finanza, enseguida sale a relucir lo que verdaderamente eres. Es por eso que el discípulo tiene que ser humilde, sencillo, dejarse llevar del Espíritu de Dios. Porque el mayor enemigo del discípulo es el ego. Para Charles Finney, gloria a Dios. El primer paso en la vida cristiana era una rendición total y radical a Dios. Que ese es el primer paso. El primer paso es ese. Una vida totalmente rendida a Cristo. El cristiano verdadero no tiene derecho alguno sobre su propia vida. El verdadero discípulo no tiene derecho alguno sobre su propia vida. Escucha, iglesia, el discípulo vive en perspectiva de la vida eterna.
Entonces, si vive en perspectiva de la vida eterna, el cristiano o el discípulo no tiene derecho alguno sobre su propia vida si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, entonces entendemos esa parte, que la vida es tuya. Pero el que ha nacido de nuevo, el verdadero discípulo, no tiene derecho alguno sobre su propia vida. Ha sido comprado. Ha sido comprado. Mira esto, a ti te crearon, desde Adán y Eva nos crearon. Nosotros venimos con esa creación. Pero después vino Cristo y nos compró. No con oro ni plata, sino a precio de sangre. Porque tu alma es muy valiosa y no había en este mundo, en este universo, un precio por tu alma para pagar. No había, ¿qué te digo? Una forma monetaria para pagarla, no había. Es por eso que cuando el cristiano entiende que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es porque ha sido comprado por precio. Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Romanos 12:1, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un discípulo, como decía Charles Finney, debe de vivir para su propio. Un discípulo, como decía Charles Finney, debe dejar de vivir, o sea, no debe de vivir para su propio interés y meta. No debe de vivir para sus propios intereses y metas. Ya no se pertenece a sí mismo. Su única ambición es hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres ser un instrumento de Dios, si tú quieres ser un verdadero discípulo de Dios, verdadero discípulo del Espíritu Santo, un verdadero discípulo de Jesús, debes de dejar de vivir para tus propios intereses y metas. Su única ambición es hacer la voluntad de Dios. Eso es todo. Mira, te voy a decir algo. Muchos discípulos con un futuro prometedor en el mundo espiritual, en los caminos de Cristo, quedaron en la mitad, tirados en el desierto, porque les faltó fe. 1, 2, porque se ambicionaron en el ministerio que le habían dado. Tercero, porque no le creyeron a Dios en medio de lo que estaban viviendo. Creyeron hacerse millonarios sin la voluntad de Dios. Tú no necesitas pensar o estrategias para tratar de traer las finanzas a tu vida. Si tú eres un verdadero discípulo del Señor, las finanzas te siguen, te buscan. Lo repito, si tú eres un verdadero discípulo de Jesús, consagrado para Él, las finanzas te siguen. Las finanzas te siguen. Tú no tienes que luchar y tratar por una forma y otra forma, porque no es así. Las finanzas te van a seguir, porque a todo el que el Señor llama,
tiene reservado para ese llamamiento un banco lleno de provisiones financieras, alimenticias, viviendas, vehículos, todo lo que ese ministerio va a necesitar. Porque cuando Dios llama, prepara y envía, pero en ese llamamiento, prepara y envía, también tiene su banco para ese ministerio. Aló, 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 aló. Como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Acontecerá, mira eso, un de repente te acontece que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Entonces tú no tienes que estar atrás buscándolas, no, ellas te van a buscar. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo. Donde quiera que tú te mueves, la bendición de Jehová va contigo. Y entonces muchos han quedado tirados en medio del desierto porque no se guardaron. El discípulo tiene que vivir vida en santidad práctica, tomar tu cruz cada día, vida en santidad. Este gran predicador Charles Finney enfatizaba que el cristiano no solamente debía arrepentirse, sino vivir una vida de santidad real, tangible y diaria. Criticaba duramente la fe nominal sin frutos. Iglesia, escucha. Porque un discípulo tiene que dar frutos en todos los sentidos. Los frutos del Espíritu tienen que estar en él, pero también tienen que haber frutos de conversión de almas. Para que nosotros podamos dar frutos, conversiones de alma, tiene que haber una conversión genuina en nosotros como discípulos. Una conversión genuina produce un cambio moral real y visible. No es una emoción pasajera, es una transformación radical en la vida de la persona. Y entonces, viendo nosotros que hemos cambiado, otros nos están viendo que nuestra vida ha cambiado, toda nuestra forma de ser cambió, entonces ellos anhelan también ser cambiados. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16 dice: sed santos porque yo soy santo. Hebreos 12, 14 dice: sin santidad nadie verá al Señor. Para aplicarlo a nuestra vida, un discípulo de Cristo no puede vivir con doble vida. Debe vivir limpio en lo público y en lo privado. Tomar la cruz es morir al pecado todos los días. Todos los días morimos al pecado. Todos los días. Todos los días. Estar consciente en este punto. Si tú estás consciente en este punto, si tú te estás guardando para el Señor, si hay algunas cositas que dijimos y no las estás guardando, guárdala, porque Dios tiene reservado para ti tus propias provisiones. Créeme que los tiene guardado para ti.
Gloria al Señor, porque Él no te va a mandar, no te va a preparar, no te va a llamar, no te va a preparar y después te va a mandar con las manos vacías. No lo hará. Siempre tiene sus provisiones para ti. Que tú te mantengas firme, que tú, aleluya, perseveres y confíes en el Señor plenamente. No te desesperes por la riqueza. Las riquezas llegarán por sí solas, llegan. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia, que tengas un día hermoso, que tengas un día feliz. Chao, nos vemos mañana. Espero, gloria al Señor, que esta corta meditación sea de beneficio, de provecho para tu vida. Amén. Chao, nos vemos. Bendiciones. Nos vemos mañana, 5 de la mañana en el devocional en su presencia. Chao, bendiciones. Gloria a Dios.